Hola a todos, hablemos un poco de economía. Existen muchas escuelas económicas. Están los clásicos, los neoclásicos, los marxistas, los keynesianos, en fin, muchas escuelas diferentes que se dedican a la economía con distintos puntos de vista y con la idea de solucionar distintos problemas que se presentan en la economía. Pero en este video quiero hablar de una escuela, más bien de una escuelita muy especial, la escuelita libertaria youtuberiana. Esta escuelita youtuberiana nace al fragor de videos de Milei, de Spert, de Cast, de numerosos influencers, para decirlo de alguna manera, que propagan sus ideas económicas y políticas al resto de la sociedad. Hay dos problemas principales que tengo con la escuelita económica liberal libertaria youtuberiana. El primer problema es que no se aprende realmente economía con esta gente. Básicamente a lo que se dedican es a hacer propaganda. Te dicen que tienen la verdad revelada, cuando en realidad los datos que presentan en general están fuera de contexto o son sesgados. Y la razón número 2 es que los tipos tienen un doble discurso para todo. Y no se puede discutir con una persona que todo el tiempo sostiene un doble discurso, porque no vas a llegar a nada. Ejemplos de doble discurso. Todo lo que tenés es gracias al capitalismo, pero también esa misma persona te puede decir que nunca hubo verdadero capitalismo. Por un lado van a decirte que el derecho al consumidor de elegir está por encima de todo, aún por encima de los países. El proteccionismo es malo porque el consumidor tiene que conformarse con pagar más caro un producto o directamente no tener la posibilidad de adquirirlo. Entonces es algo que perjudica mucho al individuo. Entonces, si un país como Argentina aplica el proteccionismo, está mal. El país se tiene que ir a la mierda porque quiero un iPhone al precio de Miami. Pero de golpe, esas mismas personas te van a decir que si el proteccionismo lo aplica a Estados Unidos está bien, porque al final de cuentas solamente está compensando una guerra comercial de los abusos que comete China en el comercio entre ambas naciones. Ahí, en este segundo caso, la libertad del individuo para elegir, que era supuestamente lo más importante del universo, deja de ser importante porque en este caso se trata de Estados Unidos. Una doble vara es esto. Viven diciendo que todos son socialistas menos ellos. Les encanta usar la palabra socialista, ¿por qué? Porque la gente inconscientemente asocia socialismo con marxismo, entonces les viene bárbaro usar esto para poner a todo el otro arco político como una misma cosa. Y como la gente asocia socialismo con marxismo, directamente se le viene la idea de países como Cuba, como la Unión Soviética, como Corea del Norte. Lo cierto es que no todo el socialismo es marxista. El tema es que si te desvías de su versión hipersimplificada de la realidad, directamente eso te convierte en un bolchevique. Ahora quiero hacer hincapié en el punto número 1 de por qué me caían mal los de la escuelita youtuberiana. El tema es el frecuente uso de datos sacados de contexto. El problema es que un dato sacado de contexto muchas veces deja de tener sentido. Ahora voy a presentar unos ejemplos de esta situación. Botswana va a ser más rico que Argentina. El otro día me encontré este gráfico en Facebook en una discusión sobre temas económicos y me puse a ver de dónde podría haber salido esta relación entre Argentina y un país africano y qué sé yo, y ¿qué me encontré? La escuelita youtuberiana, obviamente. Esto es Botswana contra Argentina. Entonces mirás cómo se llega a mirar, a ver. Sí, sí. Lo que pasa es que tenés la mitad de la campe, dale. Dale, mira, esto que crece ahí es Botswana. Es en África, en el medio de África. Sí. El otro es Argentina, que se va quedando. La pregunta es, ¿qué hizo Botswana acá en 1964 para cambiar? Ese tipo de cosas es lo que nosotros tratamos de buscar cuáles son los modelos que cambiaron. ¿Por qué un país que está en decadencia? ¿Por qué un país que era pobrísimo? Botswana, por ejemplo, en ese momento era 10 veces más pobre que Argentina. Básicamente lo que hacen acá es sacar un dato de contexto para refregarle en la cara de que, bueno, que gracias al liberalismo un país como Botswana se puede volver rico, o que Argentina está tan mal manejada que cualquier país africano la va a pasar por encima. Pero en realidad acá estamos hablando de un dato sacado de contexto y voy a explicarles en realidad que el PBI per cápita que se refleja en ese gráfico no tiene mucho sentido y que no es realmente un indicador de prosperidad o de desarrollo de un país siempre. Básicamente lo que hacen acá es comparar una nación africana con menos de 3 millones de habitantes, creo que son 2 millones y medio y un poquito más, que es un país que es grande como Francia y que se dedica principalmente a la minería. Básicamente cuando un país se dedica a la minería o al petróleo es como tener una máquina de imprimir dólares. Entonces, cuando vos tenés un recurso como esos y además tenés una muy poca población, el PBI per cápita va a dar muy alto, pero eso no indica que ese país sea igual de desarrollado que otro con un PBI per cápita similar. Esto no quiere decir que Botswana no sea un país
que realmente esté mejor que sus vecinos y que esté progresando, pero también hay que entender el contexto, como dije al comienzo. No podemos entender un número, un dato sin el contexto, y la verdad es que no, un habitante promedio de Botsuana no tiene la calidad de vida y el acceso a montones de cosas que tiene un argentino. Además que la economía es mucho más simple, digamos, no tiene la complejidad de la economía argentina en cuanto a canasta de bienes y servicios que produce. O sea que relativizar que bueno, no, está bien, porque va a tener un PBI per cápita más alto que Argentina significa que viven mejor que en Argentina. Para nada, no es así. Es más, existe un país africano con un PBI per cápita mucho más alto que el de Argentina, que el de Chile o el de Uruguay, que es Guinea Ecuatorial, que también era un país extremadamente pobre, pero de golpe se convirtió en Wakanda y tiene un PBI per cápita altísimo comparable a muchos países europeos. Bueno, en realidad no se convirtió en Wakanda porque hayan fabricado tecnología exótica ni nada por el estilo, sino que en realidad descubrieron petróleo y el PBI per cápita da muy alto, pero la verdad es que el nivel de vida es mucho más bajo que el de Argentina y de muchos países latinoamericanos. Entonces, sacar un dato de contexto muchas veces es engañoso. Por último, quiero citar el tema de Chile, que bueno, que Chile es como el fetiche de estos youtuberianos, porque viven comparando la economía argentina con Chile y básicamente quieren decirnos que Chile es el paraíso mientras que Argentina es el infierno. Y la verdad es que la economía argentina está muy mal y la economía chilena está mucho mejor administrada y no tiene los enormes problemas macroeconómicos que tiene la economía argentina. Pero cuando definimos esto como una diferencia entre el cielo y el infierno, el punto es que muchos indicadores sociales, el cielo y el infierno están ahí pegaditos uno al lado del otro, y en teoría esto no debería estar sucediendo. Vayamos a un dato concreto como es la pobreza. Buenas noches. Bueno, Chile, como ustedes saben, es el país con los mejores indicadores económicos de América Latina, los mejores índices de desarrollo humano. Es un país que tiene un 7% de pobreza comparado con el 30% que tiene Argentina. Y si ustedes van a analizar cuáles son las razones de eso, resulta que Chile está entre los 10 países con mayor libertad económica del mundo. Muchas veces se suele comparar la pobreza que hay en Argentina con la pobreza que hay en Chile. El punto acá es que la pobreza no significa lo mismo en todos los países. Cada país tiene una vara distinta para medir la pobreza, y lo que por ejemplo sería un pobre en Argentina, en Chile podría ser considerado de clase media. Es más, un país como España, que es un país desarrollado, tiene un índice de pobreza o de riesgo de pobreza del 21% de la población. Y creo que Chile anda en alrededor del 8,6%, si no me equivoco. En España, que el índice les da alrededor del 21% de gente en la pobreza o con riesgo de vivir en la pobreza, la vara es mucho más exigente. Ellos tienen otra forma de medir la pobreza que es diferente a la que aplica Argentina o a la que aplica Chile. Entonces comparar un país con el otro es comparar como peras con manzanas, o sea, hacer cuentas con peras y manzanas. No tiene nada que ver una cosa con otra. Hay que utilizar la misma vara para saber si realmente un país está mejor que otro en el tema de la pobreza. Cada país pone la vara de la pobreza a una altura diferente con criterios diferentes, y cuanto más exigente sea esa vara, más gente va a quedar, digamos, abajo de la medida y va a ser considerada pobre. La vara argentina es mucho más exigente que la vara chilena, y ahora vamos a ver a continuación de por qué digo esto. No es muy común que se hagan comparaciones utilizando la misma vara en un país y en otro, pero bueno, cada tanto hay gente que lo hace, y en este caso tenemos una comparación entre Chile y Argentina utilizando la misma vara de la pobreza. Según el doctor en sociología Daniel Steingart, en 2016 utilizó esto de medir con la misma vara la pobreza en ambos países y llegó a los siguientes resultados. Durante el tercer trimestre de 2016, el INDEC argentino midió un 30,7% de pobres en Argentina. Cuando este sociólogo utilizó la metodología chilena para medir la pobreza argentina, les dio alrededor de un 12,60%. O sea, la vara argentina es más exigente que la chilena. En el año 2015, el organismo que realiza las estadísticas de pobreza en Chile dio alrededor de un 11%. O sea que tanto la pobreza en Argentina como en Chile en ese año, en ese momento, estaban casi empatadas. Por supuesto que la economía de Chile está mucho mejor, pero volviendo al planteo que hice antes, cuando querés comparar una situación como el cielo y la otra como el infierno, la verdad es que realmente no hay tanta diferencia entre un punto y el otro. Ahora obviamente la diferencia debe ser mucho mayor a favor de Chile porque estamos en lo peor de la crisis, pero comparando años más o menos normales no hay tanta diferencia, no hay una diferencia abrupta. Sobre todo este punto me llama mucho la atención porque
estamos hablando de un país que lleva años en recesión con una inflación altísima y por el otro lado un país que está creciendo, que tiene una economía estable y con datos macroeconómicos mucho más saludables que el caso argentino. Ahora vamos a ver otros datos comparando la economía argentina y la chilena en lo que tiene que ver con la gente común, o sea, la gente normal, de cómo lo vive. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el empleo informal, el trabajo en negro, dio alrededor del 47% según la Organización Internacional del Trabajo, y en Chile la misma medida dio 40%, o sea que no hay tanta diferencia. Desempleo en Chile en mayo de 2019, 7,1%. En Argentina en junio de 2019 dio alrededor del 10%. Vuelvo a decirlo, hay que tener en cuenta el contexto. Un país hecho papilla contra uno que supuestamente está muy bien gracias al modelo liberal, que gente como Milei y como todos estos que están dando vueltas en los medios de comunicación en Argentina te dicen que es el paraíso y que es perfecto. O sea, a ver, yo me esperaría una diferencia mucho más grande en estos indicadores que tienen que ver con el bienestar de la gente común. Conclusión, creo que todo el mundo tiene que aprender algo de economía, porque es un tema muy delicado y que no debería dejarse solamente a los economistas, sino que todos deberíamos tener un conocimiento para saber de qué se está hablando. No se puede hablar de economía o de macroeconomía cuando no sabes la diferencia entre PBI per cápita nominal y PBI per cápita por poder adquisitivo. No sabes lo que es la vara de la pobreza, lo que es la pobreza absoluta, la pobreza relativa. Hay que entender de qué se está hablando, porque hablar de un indicador así a la ligera y sin entender de qué se habla no tiene mucho sentido. Y esto es un tema que bueno, que a mí me parece que esta gente está aprovechando para volcar su discurso, porque la gente en realidad no tiene un gran conocimiento de estos temas, y que bueno, que es divertido y es entretenido aprenderlo. De hecho, yo lo único que tengo así de conocimiento de economía formal es una carrera que estuve en la universidad, pero también me formé por mi cuenta leyendo libros de distintos autores y aprendiendo un poco de cada cosa. Cada país es un caso aparte y tiene debilidades y fortalezas, pero tenemos que entender un poco otras situaciones para que nosotros podamos ver si podemos aplicar herramientas similares para resolver problemas que tenemos nosotros. Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy. Quería hablar sobre este tema porque hay gente que a veces en los comentarios me dice cosas de ¿por qué no entiendes? Bueno, tengo mis razones por las que discrepo con esta gente que aparece en los medios de comunicación, que tienen su escuelita en YouTube y que influencian a muchos jóvenes. Pero bueno, quería aclararlo porque a veces no puedo estar comentario por comentario aclarando mis puntos de vista, así que hago un video y a la mierda. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, dejen un like, como siempre. Quiero darle las gracias a todos por haber visto este video y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Saludos.